En el vídeo de hoy vamos a analizar la derrota del Barça ante el Cádiz por 1-0. Hablaremos del buen planteamiento de Sergio González, los problemas del Barça para aprovechar los movimientos de Memphis Depay y finalmente la mala gestión de los minutos finales por parte de Xavi. El Cádiz compitió muy bien en el Camp Nou y lo hizo sobre todo gracias a sus fundamentos defensivos, y es que el equipo de Sergio González había momentos donde parecía más un 4-3-3 en defensa, como vemos en la imagen, con muy poco espacio entre líneas para jugadores como Busquets o Frenkie de Jong para evitar que los jugadores de más calidad del Barça pudieran recibir con comodidad, y había otros muchos momentos donde el Cádiz adoptó otra forma distinta, más parecida a lo que es un 4-2-3-1 clásico, abandonando el 4-4-2 con el que suele jugar el equipo de Sergio González y con el que le sirvió básicamente para anular al Barça, ya no solo durante gran parte de la primera mitad, sino también en muchos instantes de la segunda. Al final, lo que consiguió el Cádiz es alejar mucho al Barça de su propio campo, y es que en esta imagen vemos claramente que en el inicio de la jugada la posición de Ferran Torres, marcado en un círculo en banda izquierda, está más o menos con muchos metros por delante, indicando que la defensa del Cádiz, los centrales, están dejando mucho espacio entre ellos y la portería de Ledesma. Por ahí el Barça podría haber atacado esos espacios, después lo veremos, pero en esta misma acción donde Eric García tiene el balón y va a enviar un balón en largo para Ferran Torres, una vez reciba Ferran Torres, veréis como en cuestión de segundos el Cádiz ha conseguido replegar a toda su defensa, meterla en su propio área, o al menos en la línea del área, y hacer que el Barça, aunque sí que ha conseguido superar una primera línea de presión y ha conseguido avanzar muchos metros con un pase en largo, aún así, una vez el balón llega en banda, el equipo ha replegado perfectamente, y para el equipo de Xavi es muy complicado iniciar una jugada prometedora, y es que eso se repite cada vez que el balón llega a banda, no solo a banda izquierda con Ferran Torres, sino también en banda derecha con Ousmane Dembélé. En esta jugada es Clement Lenglet el que inicia la jugada. Vemos nuevamente como la línea defensiva de 4 defensas del Cádiz está muy adelantada y muy lejos de su propia área, y en el momento en el que Lenglet hace un desplazamiento en largo para Dembélé en banda derecha, cuando recibe el futbolista francés, vemos nuevamente ya no solo como el Cádiz está dentro del área y defendiendo mucho más cerca de Ledesma en esta ocasión, sino que además Dembélé está protegido o tapado por dos jugadores del Cádiz, por lo que han llegado las ayudas, y se nota clarísimamente que el trabajo defensivo del equipo de Sergio González fue espectacular, porque basculó muy bien, porque su bloque lo movió de muy arriba hacia muy abajo en cuestión de segundos, y eso por supuesto dificultó y mucho la posibilidad del Barça de hacerle daño al rival. Ante este bloque tan bajo y tan móvil del Cádiz, el Barça encontró una posible solución en la posición de Memphis Depay, que actuó como falso 9 y abandonó su posición de delantero centro para asociarse con sus compañeros y darles un apoyo, una salida de espaldas a portería, pero aún así, como veréis, el Barça no lo acabó aprovechando en esta acción. Es Eric García, el futbolista que inicia la jugada del Barça, como suele pasar en muchas ocasiones, ya que es el central que mejor salida de balón le ofrece al equipo. En este caso, Memphis Depay va a ser el futbolista que le ofrezca esa línea de pase a Eric García. Eric va a encontrar a Depay, y una vez el futbolista holandés recibe, vemos como Fali, que es el central que estaba con él, ha salido a por Memphis para que no pueda recibir tan cómodamente, para que no se pueda dar la vuelta, y en su intento de ir a por Memphis Depay ha dejado un espacio muy grande para cualquier jugador del Barça que, si hubiera estado atento, podría haber atacado ese espacio que deja Fali entre lateral y central del Cádiz. No lo hizo nadie, pero creo que esas acciones donde Depay abandona su posición para acercarse al centro del campo y dar una ayuda, si hay un interior o incluso un extremo que pueda atacar esos espacios, la verdad es que el Barça quizá
hubiera podido encontrar situaciones de mucho más peligro de lo que acabó encontrando, porque aquí al final a Memphis Depay no le queda más remedio que devolverle ese balón a Busquets, y es una situación que, como veréis, se repite constantemente durante el partido. De hecho, esta es muy parecida a la anterior. Vuelve a ser Eric García el futbolista que inicia la jugada, encuentra entre líneas a Memphis Depay, que se descuelga de su zona de confort. Nuevamente vemos como Fali hace ese intento de ir con Memphis para que no se pueda girar cuando reciba. En el momento en el que el futbolista holandés vuelve a recibir, vemos como Fali ha ido a encimarle completamente a Memphis, y nuevamente se produce ese espacio muy grande entre central y lateral del Cádiz que ningún jugador del Barça aprovecha. No hay ningún jugador del Barça que haga lo contrario a lo que hace Memphis Depay, y eso para el Cádiz, pues la verdad no es ningún factor sorpresa y pueden defenderlo bastante fácilmente. Aquí finalmente Memphis Depay lo que hace es combinar con su compañero, con Busquets, como en la acción anterior, y cuando recibe Busquets vemos como Fali, simplemente con volver a su posición natural en la que estaba al principio, el Cádiz vuelve a estar perfectamente recolocado y sin ningún tipo de amenaza por parte de los jugadores del Barça. Y de hecho, en esta jugada que veis ahora, nuevamente Eric García inicia la jugada, aparece el apoyo de Memphis Depay de espaldas a portería, y veréis como en el momento en el que recibe Memphis Depay de Eric García, la posición de Frenkie de Jong y de Ferran Torres está prácticamente a la par con la de Memphis. Es decir, los dos están haciendo lo mismo que hace Memphis, es esperarse más o menos en la misma zona del terreno de juego, y eso lo que hace es que el equipo rival no tenga ningún problema para defenderlo. Aquí lo que yo creo que deberían haber hecho los dos jugadores del Barça marcados, tanto Ferran como Frenkie de Jong, es buscar un desmarque a la espalda en ese espacio que habíamos comentado entre central y lateral, sobre todo de Jong, porque en el momento en el que Memphis recibe y se la entrega de espaldas a Busquets para que Busquets reciba de cara, ahí si Frenkie de Jong ha hecho ese desmarque al espacio libre, ahí es cuando Busquets con un pase preciso puede encontrar al futbolista holandés, y puede ser una jugada muy peligrosa del Barça, hasta el punto de que podría ser perfectamente un 1 contra 1 contra Ledesma. Y lo mismo sucede con la posición de Ferran Torres. Si busca un desmarque en ese espacio marcado, también podría ser una jugada manifiesta de peligro para el equipo de Xavi. Por eso creo que en la segunda parte, ya solo en el inicio de la segunda mitad, creo que quizá Xavi debería haber ajustado un poquito a su equipo. Yo lo que hubiera hecho es darle entrada a un futbolista como Aubameyang, que es un perfil totalmente opuesto a Depay, porque al final Depay es un futbolista que normalmente juega muy bien de espaldas a portería y dando un apoyo a sus compañeros. En cambio, Aubameyang por lo que más destaca es por buscar constantemente esos desmarques de ruptura, por desgastar a la defensa con su velocidad. Entonces, quizá lo mejor durante la segunda parte es que Aubameyang hubiera entrado para jugar al lado de Memphis Depay, y que como veis en esta jugada, Depay fuese el jugador que bajara a recibir para encontrar el pase de Eric García en esta ocasión, que los dos jugadores que está fijando Depay se fueran con el futbolista holandés con ese movimiento hacia el centro del campo, y que Aubameyang, si jugase en esa posición donde está marcado ahora mismo, con el movimiento y el espacio que ha liberado Memphis Depay, ahí es donde el futbolista gabonés podría atacar el espacio libre, y podría ser una jugada muy peligrosa para el Barça, porque un jugador como Aubameyang, con espacios y con todo a favor para buscar uno contra el portero, no suele fallar. Así que el Barça estuvo bien en al menos encontrar a Depay y conseguir que funcionaran bien sus recepciones de espaldas a portería, pero después, cuando el equipo estaba de cara, no encontró ninguna ventaja, porque no había desmarques de ruptura ni de interiores ni tampoco de extremos. Está claro que tampoco los apoyos a Ousmane Dembélé, para mí, y creo que para todos, el mejor jugador del partido de ayer, no fueron buenos, porque al final en esta jugada vemos como el Barça carga el área con hasta 3 futbolistas, pero aquí vemos que la posición de Frenkie de Jong es prácticamente una posición en la que no está inquietando a ningún jugador del Cádiz. Aquí yo creo que lo que debería haber hecho de Jong para darle una salida a Ousmane Dembélé, que está muy tapado en banda derecha, es irse un poquito más hacia adentro, retrasar su posición para darle una línea de pase a Ousmane Dembélé, que Dembélé le entregue ese balón a Frenkie de Jong, y que de Jong desde esa posición busque el desmarque de Dembélé a la espalda de la defensa. Creo que aquí lo más propicio hubiera sido que de Jong se ofrezca, le haga una pared con Ousmane Dembélé, y ahí sí el Barça creo que podría haber tenido una jugada de mucho más peligro, porque al final aquí, en esta jugada, lo que acabó haciendo realmente Dembélé es buscar un centro lateral, que como ya sabemos, el Cádiz suele defender ese tipo de acciones muy bien, y además sin Luuk de Jong en el campo
campo todavía, pues era una opción, la verdad, bastante complicada para que el Barça sacara algún tipo de ventaja. Es cierto que en la segunda parte hubo algún tipo de situaciones en las que el Barça sí consiguió sacar ventaja de esas participaciones, de esas recepciones de espalda a portería de su delantero, en este caso Aubameyang, que entró por Memphis Depay. Aquí es Dest el que encuentra entre líneas a Aubameyang. Una vez recibe Aubameyang, aquí lee muy bien la jugada y ahora sí, de primeras, da un buen pase para Frenkie de Jong, que ahora sí, yo creo que por indicación de Xavi ya interpreta dónde está el espacio y dónde tiene que recibir cuando un jugador, en este caso el delantero centro, sale de zona. De Jong ataca el espacio, Aubameyang le encuentra y una vez recibe Frenkie de Jong, es una jugada prometedora para el Barça porque ha conseguido descolocar un poquito la defensa del Cádiz prácticamente por primera vez en el partido. El problema es que cuando te sale bien esta jugada, que no te había salido en todo el partido, Frenkie de Jong aquí hizo un centro muy malo y el Barça acabó desaprovechando todas las ventajas generadas. De hecho, ya hacia el final del partido, creo que Xavi se dio cuenta de esto que os he contado, de que quizá el Barça podría ser más peligroso con dos jugadores referencia arriba, uno por delante del otro, Aubameyang haciendo ancho el campo con sus desmarques y Ferran apareciendo en ese espacio liberado por el futbolista gabonés. Lo que pasa es que en este caso llegó demasiado tarde esa acción, esa corrección táctica de Xavi, porque cuando lo hizo el Cádiz ya estaba mucho más echado atrás con prácticamente todos los jugadores dentro del área y ahí el factor sorpresa era prácticamente imposible. En esta jugada es cierto que finalmente Jordi Alba va a encontrar el movimiento de Ferran Torres en el pico del área, pero cuando recibe a Ferran Torres vemos como le inquietan hasta 3 jugadores del Cádiz y no tiene ningún tipo de opción de pase. Si esta jugada hubiera sucedido en la primera mitad o en alguna fase del inicio de la segunda parte, quizá el Barça sí que hubiera encontrado alguna ventaja porque la defensa del Cádiz ya no estaría tan adelantada y quizá los espacios serían mucho más visibles aparentemente. Y finalmente vamos a ver de forma muy breve la mala gestión de los minutos finales por parte del Barça y de Xavi, porque el técnico del Barça introdujo a cambios sobre todo con el objetivo de cargar mucho el área del Cádiz. Aquí vemos como Gavi, Luke de Jong, Ferran, Aubameyang, incluso Dembélé están cargando el área para intentar rematar un posible centro lateral de alguno de sus extremos, ya sea Adama o incluso el propio Ousmane Dembélé, y en esta jugada se demuestra que el Barça, digamos que ya empezó como a atacar de forma muy descontrolada y sin ningún tipo de rigor táctico, porque aquí, si Dest se fija y Ferran hace un movimiento hacia adentro como está marcado, ahí Dest puede encontrar perfectamente a Ferran entre líneas y que Ferran reciba en una posición muy peligrosa para el Barça para intentar acelerar la jugada o hacer algo distinto a lo que estaba previsto por parte del Cádiz. Aquí finalmente lo que acaba haciendo Dest es enviar un balón para Adama Traoré en banda derecha y como veréis, una vez recibe Adama Traoré es un 2 contra 1 contra él. Es cierto que Adama es un futbolista muy rápido, muy veloz, con físico para irse de estos dos jugadores, pero aunque lo haga, el espacio entre los defensas y la línea de fondo es tan corto que seguramente si se va de ellos, que pasó en varias ocasiones, el centro lateral será muy forzado y por lo tanto no será demasiado preciso para que ningún jugador del Barça lo pueda rematar. Por eso digo que la gestión de los minutos finales es mucho más de un equipo descontrolado y sin ideas que no la de un equipo que puede intentar aprovechar cualquier movimiento por dentro, ya sea de Ferran, de Dembélé, algún descenso de vez en cuando de Aubameyang. Eso el Barça no lo hizo y creo que el Cádiz lo pudo defender, la verdad, bastante bien. Lo mismo pasa en esta jugada. Aquí es Adama el que tiene el balón. Gavi aquí podría haber marcado, ¿por qué no?, un desmarque al espacio para que Adama le encontrase entre líneas. No lo hace, por lo que Adama se ve obligado a jugar con Busquets, porque es la única opción y línea de pase que tiene. Una vez recibe Busquets, ahora sí el Barça encuentra la posición de Dembélé en la frontal del área, porque el equipo ha conseguido cargar el área con hasta 3 jugadores. Eso ha desviado la atención de los centrales del Cádiz y ahí sí Dembélé tiene tiempo para controlar. El problema es que el pase de Busquets no es demasiado bueno, el control de Dembélé tampoco es nada del otro mundo, se le va un poquito el balón, pero vemos como en el momento en el que Dembélé controla el balón,
cada vez más el Cádiz saca a su defensa del área para obligar a que los jugadores del Barça también se salgan del área, y cuando quiere meter el centro vemos que el espacio entre portero y defensa del Cádiz es tan pequeño que el centro de Dembélé tiene que ser ya no solo muy preciso, sino que los jugadores del Barça entiendan el tipo de pase que va a hacer Dembélé para poderlo rematar. Y lógicamente, gracias a esa buena basculación y cómo ha sacado el bloque el Cádiz hacia arriba, ese centro de Dembélé acaba en manos de Ledesma, que acaba parando el balón y, por supuesto, ganando más segundos para el Cádiz, por lo que ya no solo es un mal ataque del Barça constantemente en los últimos minutos, sino una muy buena defensa del Cádiz, jugando muy bien con el bloque alto y el bloque bajo. Así que hasta aquí el vídeo en el que hemos analizado tácticamente la derrota por 1-0 del Barça ante el Cádiz en el Camp Nou, un partido que refleja el mal momento del Barça, o al menos cómo sufre el equipo cuando se enfrenta a conjuntos que juegan más bien con un bloque bajo y que prácticamente no dejan espacios. Es positiva la actuación de Depay, o más que la actuación, la idea que había en torno a su participación en el juego del Barça. El problema es que el equipo no supo aprovechar esos movimientos sin balón para atacar la espalda de la defensa del Cádiz, que se venían siempre muy arriba junto con Memphis Depay, y ahí es donde el Barça quizá le faltó algo más de ideas, algo más de movimientos que no aparecieron en este partido. Y por supuesto también se notó la baja de Araujo y Piqué en defensa. Eric y Lenglet creo que estuvieron muy blandos en la acción del gol, y por supuesto también la no presencia de Pedri hace que este centro del campo y en general todo el equipo del Barça baje algo más su nivel. Así que esto es todo, un saludo y como siempre nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.